Muy buenos días, hermanos, tengan en esta mañana. Gracias a Dios porque podemos amanecer y disfrutar un nuevo día. Grande es la misericordia de Dios. Su palabra dice que nos alegremos y nos gocemos en Él, porque este es el día que hizo Jehová. Entonces, un buen día tengan cada uno de ustedes y bienvenidos a esta transmisión. Amén, les animamos a que pues no pierdan la oportunidad de estar en comunión. ¿Verdad? La vida pues florece, se fortalece o se va marchitando. Y así como el Señor nos dijo que era importante la comunión, ¿verdad? El hecho de no dejar de congregarnos. Y ahorita la oportunidad que tenemos de congregarnos pues es a través de estos medios. No permita que su vida se relaje tanto a manera tal que pierda de vista los tiempos de oración, en comunión, la palabra, estarla escuchando, porque para estos tiempos que estamos viviendo es fundamental que usted se nutra de la palabra de Dios, que ore, que esté en comunión con el pueblo. Por eso le invitamos a que no permita, ¿verdad?, el relajamiento de tal manera que se pierda de vista la importancia de estar en esos momentos, en comunión con el pueblo de Dios. La palabra que buscamos en la presencia de Dios es una palabra, creemos, preparada específicamente para usted, ¿verdad?, para su iglesia, para usted, para su corazón, y creo que esa es la palabra que Dios da cada domingo. En el tiempo que estamos en oración cada día, que Dios nos ayude pues y le motivamos a que continuamente esté en comunión, en la comunión que estamos todos. Muy bien, pues queremos orar y pasar a la palabra. La palabra es con la mirada fija en el galardón, ¿no? Con la mirada fija en el galardón. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos. En esta mañana, Señor, estamos pues agradecidos contigo, Padre, porque escuchamos tu bien, bendito Dios, no solamente en nuestro hogar, sino en los hogares de nuestros hermanos. Y en aquellos hogares donde hay necesidad, pena, alguna situación difícil, rogamos que tu mano de amor se extienda, Padre. Guarda, Señor, ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta por la cual se ora, Señor. Guárdales en tus manos, Señor, suple la necesidad de cada uno. Extiende tu mano de amor, bendito Dios, y trae la paz, la tranquilidad, el descanso y el cuidado tuyo a cada uno de nuestros hogares, Señor. Agradecemos mucho por tu fidelidad y sabemos que esa fidelidad está ahí, Señor, en la casa, en el hogar de nuestros hermanos, Señor. Gracias por el tiempo de oración. Gracias por el tiempo de tu palabra que tú nos permites vivir en medio de estas circunstancias que vivimos. No dejes, Señor, que nuestra vida se marchite. Hazla florecer, bendito Dios. Ayúdanos a estar constantes y pendientes de tu palabra y de los tiempos de oración, Señor. Que no nos relajemos de tal manera que nos marchitemos, sino que, bendito Dios, tomemos muy en cuenta, Padre, de la importancia de la perseverancia, de la constancia, de la paciencia, Señor, que necesitamos en oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén. Y amén. Muy bien, pues esta palabra se llama así, con la mirada puesta o fija en el galardón, en el premio, en la respuesta. Muchas veces pensamos que ofendemos a Dios cuando nos concentramos en la respuesta, ¿verdad?, en el premio. Pensamos, así como que tenemos miedo y tenemos miedo de que Dios se vaya a ofender. No, pues hágase la voluntad de Dios. Cuando tenemos temores, claro que queremos que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero debemos aprender que la voluntad de Dios es precisamente darnos una respuesta a nuestras oraciones. Debemos aprender que la voluntad de Dios es precisamente que alcancemos el galardón. Porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es
premiador, que va a dar respuesta a los que le buscan. Es necesario que nosotros no solamente creamos en la oración que debemos orar, sino que tengamos la mirada puesta en la respuesta, en el premio, en el galardón. La Biblia lo dice. Es importante, es vital que no tengamos temor a eso, que no tengamos temor de ofender a Dios. No lo ofendemos. Esa es la culminación, la consumación de la fe. Es que Dios nos dé el premio, el galardón. Esa es la consumación de la fe. Si no hay premio, si no hay galardón, si no hay respuesta, entonces no se lleva a cabo ese acto de fe. No hay. Es como trabajar sin salario, pues. El hecho de no tener respuesta. Es como estudiar sin y terminar la carrera y ponerse a hacer nada. O hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que perseguimos por mucho tiempo. Entonces la fe, ¿verdad?, con la mirada fija en el galardón, implica que debemos creer que Dios tiene respuesta para los que le buscan, ¿no? Y eso nos lo enseña Hebreos capítulo 11 versículo 6, ¿verdad? Que lo vamos a leer más adelante, pero nos muestra: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que la fe tiene respuesta, que la fe debe buscar respuesta, que la fe no debe haber el temor, ¿verdad? La fe es como el trabajador, como el obrero que el lunes va y se desgasta, ¿eh? Pero desde el lunes, ¿por qué sufre ese desgaste de ir, ¿verdad? Algunos de nuestros hermanos, pues, hacer una construcción, otros llegar a una oficina en una computadora, otros poner a la venta sus productos, pero ¿por qué se va y por qué se sufre calores? Se levanta muy temprano la persona y sufre esas circunstancias de subirse a un camión, de caminar ciertas distancias, y eso pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque se tiene la mirada fija en un salario, ¿verdad? Porque se tiene la mirada fija de que el sábado vamos a hacer una carnita asada. En el momento que reciba mi salario de mi patrón, hay una mirada fija en una respuesta, ¿verdad? En un premio. Y eso es lo que espera Dios de nosotros también, que tengamos la mirada fija en el galardón. De otra manera es muy desgastante la oración, ¿verdad? La fe es muy desgastante cuando no se espera algo. Y a veces le tenemos miedo a Dios, ¿verdad? Creemos que lo vamos a ofender porque tengamos la mirada, como que va a pensar el que, ¿cómo se dice la palabra? Que interesado, ¿no? Como si no deberíamos ser interesados los cristianos en esperar una respuesta, un premio, un galardón, pero en realidad ese es el objetivo de Dios. Eso es lo que el Señor está llamándonos, a que tengamos la mirada fija en el galardón, porque entonces oraremos, ¿va? O viviremos como el boxeador que sabe que le van a poner una paliza en el ring. Pero a final de cuentas, cuando termine la pelea todo moreteado, habrá ganado una recompensa. Y en el banco, nada, cling. Cuando haya terminado la pelea, ¿va?, en el banco lo van a estar esperando bastantes dólares. Le van a pegar una paliza. Probablemente sabe que va a perder desde antes de... probablemente sabe que el que está allá pega muy duro y salga todo moreteado y todo adolorido por una semana, por un mes. Pero en el banco va a estar un premio. Tiene la mirada, fíjense, de otra manera no se subiría a que le pegaran una golpiza. Entonces, Dios espera, así como el boxeador, ¿verdad?,
Desde antes que se suba al ring, desde que está en los entrenamientos, tiene la mirada fija en el reconocimiento, si gana el cinturón o si va a perder y incluso yo creo que algunos saben de antemano que van a perder y que les van a poner una golpiza, pero tienen la mirada puesta en la suma de dinero que les ofrecieron antes de subirse al ring y por eso son capaces de salir todos moreteados y adoloridos, porque de antemano tienen la mirada fija en el premio. La Biblia nos dice que esa debe ser nuestra manera de vivir, con la mirada fija en el galardón. La Escritura nos enseña que esa es la manera de hacerle frente a la frustración, al dolor, a la vergüenza, a la cruz que en el momento estamos llevando. ¿Por qué nació esta predicación? Yo el domingo mismo en la tarde, ¿verdad?, que nos pedían oración, pensaba en que muchos de ustedes, hermanos, ¿verdad?, sobre todo los más mayores de edad, nuestras hermanas, algunas sufren, decía, me llegaba el dolor de algunas de mis hermanas que sufren por algún hijo que se alejó de Dios, por un hijo rebelde, que está en las drogas, o alguien que anda mal y que se ha alejado de los caminos de Dios, ¿verdad? De una persona o de cosas que se le llaman estos días tóxicas, ¿verdad? Se usa mucho la palabra ahora tóxico. Personas tóxicas. Y el mundo dice, desecha esas personas tóxicas, aléjate de esas personas tóxicas, desecha las cosas tóxicas, las que te roban la energía, las que te roban la paz, las que te roban la tranquilidad, que provocan preocupación, dolor, llanto. ¿Sabes qué? Desecha esas personas, dice. Y son de los libros más vendidos a nivel mundial, ¿verdad? Desecha a las personas tóxicas, deshazte de ellas. Y no solamente el mundo. Hay personas cristianas que van por la vida, yo las he escuchado decir, es que eres una persona tóxica. Madre, eres una persona tóxica, ya no te voy a visitar, o fulano, eres muy tóxico, ya aléjate de mí. Pero yo pensaba, ¿cómo puede una madre? Yo las veo, sobre todo, ¿verdad?, padres y madres que sufren, veo a algunos de mis hermanos que sufren por un hijo, por una hija, por ciertas circunstancias que el mundo les llamaría tóxicas, pero pensaba, eso no es tan fácil, ¿eh? Uno no se puede deshacer de un hijo que sufre, ¿verdad? Y que uno sufre, y que le roba la paz, que le roba la tranquilidad, que le roba las energías, que le hace sufrir, que le quita la felicidad, que le produce dolor, que le produce llanto. Esa abuelita no se puede deshacer de decir, aléjate de mí, ¿verdad? Es esa madre, ese padre, no se pueden deshacer les duele, les causa llanto, preocupación continua, les roba su energía, su felicidad, pero no se pueden deshacer de aquel. Deben ayudarlo. Anhelan la restauración, anhelan cómo va, y entonces ahí viene esos tiempos de oración, ¿verdad? Ese tiempo de búsqueda, de clamor delante de Dios, del dolor que se siente por un hijo, por una hija, del dolor que se siente por un nieto, por una nieta, por un esposo, por una esposa, y ese clamor, ese dolor, esa frustración, esa angustia que se siente, lo que le podemos llamar la cruz del momento que estamos viviendo. ¿Cómo podemos vivir sin que esto nos consuma la vida? ¿Cómo podemos vivir sin que esto nos consuma la vida? Pues la Biblia nos da la respuesta y queremos compartirle algunas escrituras. Y la Biblia nos dice que debemos poner nuestra mirada en el galardón, en la respuesta, en el premio. Nuestras oraciones, cuando oramos, cuando clamamos, cuando lloramos delante de la presencia de Dios, no debe ser un clamor y un llanto desconsolado, ¿verdad?
Porque con desconsuelo es algo como cuando ya no se puede lograr nada. ¿Verdad? No debe ser un llanto desconsolado, así, ¿verdad? De que ya no hay yo qué hacer, Dios mío, sino esperanzador. La constancia y la perseverancia son la mamá de la fe. Y la constancia y la perseverancia vienen porque tenemos puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar y vamos a clamar y con mucho dolor y con mucho llanto, pero esperamos algo. Tenemos la mirada puesta en el galardón, en el premio, en la respuesta, esperamos. Vamos a leer una escritura, una palabra, una promesa. Hay promesa en la Biblia. Fíjese, hay promesa en la Biblia para los que claman, para los que lloran, para los que van delante de la presencia de Dios con sus lágrimas día tras día por un hijo, por una hija, por alguien que aman, por un nieto, por una nieta, por su familia. Hay promesa. Y lo vamos a leer en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mire qué promesa. Los que sembraron con lágrimas, dice, con regocijo segarán. Es una promesa que está ahí en la escritura, que la hemos leído y que necesitamos hacerla nuestra, ¿verdad? Esas madres que lloran, que están, ¿verdad? Hay un hijo, una hija o varios que les están robando la energía, como dicen, ¿verdad? Que las hacen sentirse angustiadas, que las hacen sentirse, que les están robando esa tranquilidad, esa paz, pero que están llorando delante de la presencia de Dios y están clamando. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Yo me imagino esta palabra, aquel que va en medio de los surcos, ¿verdad? Y bueno, yo recuerdo de mi niñez, todavía dicen que en México el 70% es esa siembra de temporal, donde se esperan las lluvias, ¿verdad? Donde no hay riego por medio de canales, ¿verdad? Sino que las personas siembran y tiran la semilla y esperan a que llueva para que aquella planta se haga posible. Entonces yo recuerdo cuando los sembradores precisamente salen y no por medio de máquinas, sino con sus manos. Y están tirando la semilla y enterrándola. Y entonces dice la Biblia que los que sembraron con lágrimas, no están esperando la lluvia, sino que sus mismas lágrimas riegan la tierra. Y entre las lágrimas sean más abundantes, ¿verdad? Más agua tendrá aquella planta y producirá. Y dice la Biblia que los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Hay promesa de que el que siembra con lágrimas va a tener cosecha, va a tener respuesta, va a recibir premio, va a haber galardón, ¿verdad? Y uno debe tener, así como el que siembra, pues, ¿verdad? Se imagina, yo supongo que, ¿verdad? La persona que prepara la tierra, la prepara, hace barbecho, compra el grano o lo prepara y entonces sale a sembrar, pues tiene la mirada fija en que un día se va a comer esos elotitos tiernitos, o el trigo o aquella cosecha que produce el frijol, las calabazas. Aquella siembra tiene la mirada puesta en el galardón, en el premio. Pues dice la escritura que es seguro. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice.
mas con regocijo volverá trayendo sus gavillas. Imagínese al dueño del campo de trigo y luego con sus, dice, recibirá una gavilla, abundante, remecida, pondrán en su regazo, dice. Entonces hay promesa en la Biblia de que hay respuesta, ¿verdad? Para los que claman. No debemos pensar que ofendemos a Dios porque pensemos en la respuesta, no lo ofendemos, eso quiere Dios. Que perseveremos, que luchemos, que lloremos, que oremos delante de su presencia y pensemos y nos regocijemos desde ahorita, pensando en el bien que va a venir. Eso nos ayuda, ¿verdad? Nos enseña la manera de hacerle frente. Hay frustración ahora, hay dolor, hay lágrimas, pero lo que sustenta nuestra fe es que estamos viendo, Dios, tú vas a hacerlo. Señor, espero en ti, Señor, mi hijo, mi hija, esta situación se va a resolver, esta enfermedad va a sanar, va a haber alivio, va a haber respuesta, Señor. Por eso mi clamor, por eso mi oración se sustenta en que tú me has dicho que tenga la mirada fija en el galardón. Porque cuando tengo la mirada fija en el premio, se puede vivir en la cruz presente. ¿No? Así como le decía al principio, como el trabajador, ¿no? Como el obrero que va a su trabajo y sufre desgaste semana tras semana, pero tiene la mirada fija en cuando le van a dar la quincena. ¿No? Cuenta los días. Ay, ya, faltan 3 días para la quincena, gloria a Dios. ¿Verdad? Ay, gracias, Padre. ¿Por qué? Porque tiene la mirada fija en el premio. Por eso, ¿verdad? Eso lo ayuda a trabajar día tras día. Eso lo ayuda en el desgaste de día. Tiene la mirada fija en el premio. ¿Verdad? El estudiante sabe y sueña con el día que salga y ya me gradúe. Entonces voy a empezar a ganar, voy a buscar un trabajo y con ese dinero voy a comprar. Tiene la mirada fija ya, por eso los desvelos de las noches. Y el Señor nos llama a nosotros también, pon tu mirada fija en el galardón. Eso te va a fortalecer y te va a ayudar ahora, aunque estés sobrellevando una cruz muy pesada ahora. Pero poner la mirada fija en el galardón te va a sostener. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es seguro. Hay premio, hay consolación, hay cosecha. Para los que lloran, para los que están llevando una cruz muy pesada, el Señor da esperanza, confianza, certeza. No lo ofendemos. Él espera que nosotros podamos vivir con la mirada fija, que lo busquemos, que lo alcancemos. Y pues para eso pues está la historia, ¿verdad? Una de las cosas muy, muy bonitas que nos da de esperanza el Señor en la Escritura es la historia del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15. Y usted sabe, la historia del hijo pródigo habla de un hijo que le dijo a su padre, se hartó de vivir en su casa, ya no quería estar encerrado en la granja, en el rancho, viendo vacas y ovejas, y quería irse a disfrutar la vida. Pero para irse a disfrutar la vida necesitaba dinero. La quería disfrutar en grande. Ya está harto de que lo mandaran a ordeñar las vacas y a cuidar las ovejas y a limpiar grandes pedazos, a sembrar. No, estoy harto de esto. Padre, herédame en vida, dame la parte de la herencia que me corresponde, quiero billetes. Y entonces, o dame la parte del rancho que me corresponde, y luego lo vendió. Las vacas, la cantidad de vacas que me corresponden, de ovejas, y las vendió y agarró su dinero y se fue a vivir perdidamente. Cuánto dolor, ¿verdad? Sí, yo
Digo, esta predicación nació yo sentí de parte de Dios, porque veo mucho dolor en algunas vidas, ¿verdad? De nuestras viejitas, de nuestros hermanos no tan viejitos, pero veo dolor porque hay en esa relación ¿verdad? De que tenemos alguna circunstancia en la vida de algún ser amado, que no podemos, como dice el mundo, desligarnos de ellos, sino que hay dolor porque queremos ayudarlos, porque quisiéramos que nuestras lágrimas llegaran a la presencia de Dios y hubiera respuesta para ellos. Y hermanos, la Biblia dice que sí hay respuesta para los que lloran y claman delante de Dios. Dice la palabra del Señor que se fue a vivir perdidamente este hijo, y su padre lo daba por muerto. Ya no volvió, fue a una ciudad lejana y vivió perdidamente, y probablemente lo que le llegaba de noticias al padre era, no, pues allá anda todo borracho, drogado, con prostitutas, ese es un desastre, no, ya se perdió totalmente. Y luego vino una gran hambre, dice, en la tierra, y empezó a sufrir hambres. Entonces el padre lo dio a lo mejor mi hijo pues ya no vive. Pero la Biblia dice que en un momento dado, y lo vamos a leer en el capítulo 15, versículo 17, volvió en sí. Vamos a leerlo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjese la palabra. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Volvió en sí. Esa es nuestra búsqueda, de que el hijo perdido, la hija, ¿verdad? Las personas por las que estamos orando, en un momento dado, ¿cuántas serían las oraciones del padre, del hijo pródigo? Pero dice la Biblia que en un momento volvió en sí. Volvió en sí. Estaba perdido, estaba desubicado, su mente no percibía, estaba en la necedad, estaba totalmente fuera de la realidad de las cosas sanas, buenas, pero en un momento dado volvió en sí. Tuvo entendimiento, volvió en sí. Ni siquiera la miseria, la pobreza, la frustración por la que estaba pasando, a lo mejor ya estaba amargado, frustrado, ya no pensaba volver a su casa por vergüenza y muchas cosas, pero dice la Biblia que en un momento dado volvió en sí. Y se volvió humilde y entendió. Dijo: voy a volver con mi padre y le voy a decir: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, la regué, sé que estuve muy mal, hazme como uno de tus jornaleros. Qué interesante. En un momento dado volvió en sí. Ese es el clamor y esa es la respuesta que esperamos, y ese es el premio, y eso es lo que dice la Biblia, donde debemos fijar nuestros ojos para poder seguir clamando y orando: Señor, así como el hijo pródigo, mi hijo, mi hija van a volver en sí, aunque estén ahora lejos de ti, aunque no entiendan, aunque estén en la necedad, aunque estén perdidos, ¿verdad? El padre del hijo pródigo lo daba por tan perdido y muerto ya, que lo habló con su boca. Vamos a leer el versículo 24 de ese capítulo 15. Dice, vamos a leer desde el 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Dios nos muestra ahí cómo Él da respuesta, ¿verdad? Dios es el que alumbra el corazón, la mente, el que puede transformar a una persona, aunque en las circunstancias en que esté. ¿Verdad? Dios transformó al hijo perdido y que su padre ya lo consideraba muerto. Quizá él pensaría, pues no sé, pero él estaba clamando al Señor por su hijo. Y en un momento dado su hijo volvió en sí y dejó toda la perdición en que habían dado, toda la miseria de vida donde se había encontrado, toda la necedad que había tenido, terminaron ahí, cuando volvió en sí y regresó a su padre. Y su padre se regocijó, dijo, mi hijo estaba perdido y es allá. Estaba muerto y ha revivido, así que hagamos fiesta. Estaba perdido, ¿verdad? Y es hallado, estaba muerto y ha revivido. Y si no pensaba que estaba muerto, pensaba que estaba muerto en sus pecados y en su necedad. Y si hubiera seguido en su necedad y en su pecado, se hubiera muerto. Entonces, gracias a Dios, porque el Señor nos muestra que en un momento dado volvió en sí. Y esa es nuestra, debemos, no desmayemos, pues, no te rindas. Pon la mirada en la respuesta, en el premio. Por eso oramos. ¿verdad? Y Dios nos aclara que no le molesta, que no lo dañamos, que no lo afectamos, si cuando oramos estamos con la certeza. Después la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la seguridad de lo que se espera. Señor, yo espero esto y voy a orar porque estoy seguro de que lo vas a hacer. Porque lo muestra tu palabra. La Biblia nos muestra eso, pues que la manera de hacerle frente a la frustración, al dolor, a la cruz de este momento, es poner nuestra mirada en el galardón, en el premio, como el trabajador, ¿verdad? Como el estudiante, como el boxeador. Puedo sufrir esto porque sé que voy a tener un premio. Poner la mirada fija en el galardón como Moisés, ¿verdad? Moisés es un ejemplo. Y vamos a leer para eso en Hebreos 11, 24 al 27. Hebreos 11, 24. Vamos a leer cómo Moisés, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Fíjese bien cómo va, de aquí nace esa frase, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escogió mejor irse con el pueblo de Dios, que eran esclavos en ese momento, y sufrir con ellos, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estuvo dispuesto a sufrir porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sabía que Dios premia a los que le buscan. Sabía que Dios galardona, que Dios recompensa a los que le buscan, a sus siervos que claman, aunque en el momento sea un momento de sufrimiento, aunque estemos pasando por un tiempo difícil en nuestras vidas por causa de las circunstancias. Dios galardona a los que le buscan. Tenía puesta la mirada en el galardón, por eso estuvo dispuesto a sufrir las circunstancias del momento. Por eso estuvo dispuesto a sufrirlas, pero no las sufrió con desesperanza, pues, como digo, con desconsuelo, sino sabiendo que aquel sufrimiento y aquella búsqueda iba a dar resultados. He ahí cómo podemos, sin que nos consuman las circunstancias del momento, poder enfrentarlas y sobrellevarlas hasta alcanzar la respuesta o el galardón. Es muy importante, pero dice la Biblia, pon tus ojos en el galardón, no en las circunstancias. Porque si pones tus ojos en las circunstancias te van a desconsolar,
y te vas a perder en esa situación de, no, pon tus ojos en el galardón, fijos, vamos a leer, debemos poner nuestra mirada en el galardón siguiendo el ejemplo de Cristo en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 3. 2 y 3, perdón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús, mire, sigamos el ejemplo de Jesús, dice, autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Autor, el que diseñó la fe, el arquitecto, el que diseñó los planos, pero también el consumador, el que construyó la casa, el que llevó a cabo hasta su totalidad. Es el mismo Jesús. Él no solamente diseñó la forma, sino que se entregó para hacerlo posible y enseñarnos a nosotros cómo. Y dice la Biblia que nos enseñó cómo en ese mismo verso, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, Dios le mostró el premio. Este va a ser tu gozo. Vas a llevar muchos hijos a la gloria y te vas a sentar en el trono, a mi lado. Cuando hayas puesto tu vida a favor de esa generación de hombres y mujeres, vas a sufrir, vas a morir en una cruz, pero al final de cuentas, este es el galardón para ti. Va a haber una multitud de toda raza, lengua, pueblo, nación, adorándote eternamente, y te vas a sentar a mi diestra. Este es tu galardón. Dice la Biblia que puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, le mostró Dios el gozo. Este va a ser tu galardón, este es tu galardón. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenía puestos sus ojos en el galardón a un Jesús. Cuando vino y se entregó en expiación por el pecado, cuando vino y se entregó su vida, al decidir hacer esto, tenía ya puesta la mirada en el galardón. Iba a dar su vida por los seres humanos, iba a sufrir, y decidió hacerlo, porque tenía puesta la mirada en el galardón, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y no le importó sufrir vergüenza y dolor, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué interesante. Él es el autor y él diseñó esto y lo llevó a cabo. Y él mismo sufrió y perseveró en ello y tuvo galardón. Eso es lo que nos muestra la Biblia en estos versículos. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, así nosotros, el gozo puesto delante de nosotros es esa respuesta que vamos a alcanzar, porque Dios ha dicho que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero con regocijo volverá, trayendo sus gavillas, lleno su carro de trigo, porque sembró, porque le costó, le dolió, pero va a cosechar. Eso es la seguridad que nos dice la Biblia. Necesitamos concentrarnos en el gozo que vendrá, pues. Y le queremos compartir, ¿verdad? Ya casi para finalizar, ya estos últimos versículos, mire, concentrarnos en el gozo que vendrá. Dios, el Padre de la fe, mire, estamos hablando del autor, el que diseñó la fe y la consumó. Y también vamos a hablar del llamado Padre de la fe, porque el Padre de la fe sufrió y ¿verdad? Tuvo circunstancias difíciles en su vida, pero una de las cosas que lo llevó a alcanzar el galardón fue que Dios mantuvo al Padre de la fe concentrado en ese galardón. Vamos a leer en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 5. Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire la maravilla de Dios cuando Abraham, ¿verdad? Dice que vino Dios a Abraham y platicaron. Y Dios le había prometido a Abraham que su descendencia, en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, pero Abraham Dios no le había dado un hijo, pues. Y vivió 25 años sin que viniera ese hijo, pero Dios lo mantuvo concentrado en lo que se esperaba, ¿verdad? Dios lo mantuvo concentrado en el gozo que vendría. Porque dice la Biblia que Abraham, cada que hablaba con Dios, dice, Señor, pero no me has dado un hijo. Señor, no tengas temor, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Tu premio va a ser grande en sobremanera. Señor, pero no me has dado un hijo, y luego ese siervo mío, ese Damaseno, es el que me va a heredar todo cuando yo me muera, Señor. No me has dado un hijo, y el Señor lo mantuvo concentrado. Lo mantuvo concentrado en las cosas que vendrían. El Señor le dijo, bueno, mira, no te va a heredar ese Damaseno, yo te voy a dar un hijo. Mira, sal de tu tienda y mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, yo me imagino, pues todos los días en la noche Abraham podía ver las estrellas, nosotros no, porque pues está todo lleno de smog y de la luz que no nos permite ver más que alguna, punto. Pero Abraham, en el tiempo donde no había ni contaminación ni luces en el mundo, entonces podía ver el cielo estrellado cada noche y podía mantenerse concentrado en que Dios le dijo, mira, Abraham, yo te voy a dar un hijo y así va a ser tu descendencia, cuenta las estrellas y las puedes contar. Se mantuvo cada que veía el cielo, Abraham estaba con la vista puesta en el galardón que iba a venir, en el gozo, ¿verdad? El gozo puesto delante de él. Dios le mostró las estrellas y le dijo, así va a ser tu gozo, así va a ser tu descendencia. Y cada que veía las estrellas, sabía la respuesta que iba a venir de parte de Dios. Este padre de la fe tuvo que mantener su vista puesta en el galardón, en el gozo que vendría. Y por eso sufrió el tiempo que sufrió. Vamos a leer en el capítulo 17, versículos 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Bueno, ahí vemos que Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Diciendo, mira, ya no será Abraham, sino será Abraham, padre de naciones, de muchedumbre de gente. Dios lo mantiene concentrado en el gozo que vendrá. Dios no deja que Abraham, ¿verdad? Pierda de vista el objetivo, el premio, el galardón que va a venir. Para nosotros es fundamental, es muy importante para poder vivir las circunstancias que estamos viviendo y nuestras oraciones sean eficaces. Nuestras oraciones sigan siendo fervientes, constantes, que no venga la desesperanza, ni nos tome la angustia y la desesperación. Necesitamos como ellos, nuestra vista a Dios. Cuenta las estrellas, si las puedes contar.
tu nombre lo he cambiado. Dios mantuvo al padre de la fe con la mirada fija en el galardón. Y por último vamos a leer el capítulo 22 de Génesis, versículos 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén, mire qué maravilla, ¿verdad? Así como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia. Dios le dio ilustraciones a Abraham para que mantuviera sus ojos en el gozo que iba a venir. Entonces así nosotros, Dios espera que pongamos nuestra mirada fija en el galardón, que cuando oramos, cuando lloramos delante de Dios, le creamos a Dios. Dice la palabra del Señor para terminar: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Dios es seguro que va a venir la respuesta, es seguro que va a venir el galardón. Hay un premio, hay un gozo que está delante de nosotros, que debemos alcanzar. No nos debemos quedar a medias, no nos debemos marchitar y ya no clamar ese hijo, esa hija. Por muy frustrante que sea la situación, Dios va a hacer que recapacite. En un momento dado va a volver en sí. Esa circunstancia difícil que estamos viviendo, en un momento dado va a terminar. Y Dios nos va a dar el galardón, el premio que da a los que le buscan. Entonces es muy importante, muy valioso que nuestras oraciones y nuestro llanto tengan fija la mirada en el gozo puesto delante de nosotros, que es la respuesta a la oración eficaz, la que se riega con lágrimas, con regocijo, con gozo. Vamos a dar testimonio del poder maravilloso, extraordinario de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pues qué gozo, ¿verdad? Poderles compartir la palabra, y como les decimos, no se relaje demasiado, esté atento, la palabra de Dios y la oración es la que nos va a sustentar. No importa cuánto se alargue esto, no esté pensando, ¿verdad? No esté batallando por las circunstancias. Manténgase en el plan de Dios, manténgase en la paz de Dios, manténgase cerca de Dios, manténgase en la comunión de los que aman a Dios, y Dios le va a dar paz. Dios le va a dar tranquilidad para poder sobrellevar estas circunstancias, porque lo que da tranquilidad es saber que hay un salario, que hay una respuesta, ¿verdad? Que hay un premio, que hay respuesta de parte de Dios, que estas circunstancias no son para siempre. Que el dolor no es para siempre, que Dios tiene respuesta en su momento dado. Dice la palabra del Señor: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Así que si hoy nos toca humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pero el Señor va a exaltarnos en su debido tiempo, va a levantarnos, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que busquemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y entendamos que necesitamos poner nuestros ojos en el galardón, porque seguro que hay respuesta a cualquiera de las cosas por las que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Pues qué maravilla, hermanos. Un gozo, un gusto estar con ustedes. Les amamos, estamos orando por familia cada día. Que el Señor esté con ustedes, y por las necesidades que nos comparten específicamente. Dios les bendiga. Queremos comunicarnos más ampliamente. Mi esposa ya está probando, ¿verdad?, con algunas de ustedes esa podernos relacionar, pues familia a familia, ¿verdad? O en reuniones de mujeres. Vamos a ir avanzando con el favor de Dios, sabiendo y creyendo que el Señor tiene un plan, y ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene un plan con todo esto. No desmayemos, perseveremos en el nombre del Señor. Vamos a orar.
Vamos a orar y vamos a ver. Padre, muchas gracias te damos en este momento porque eres bueno con nosotros, Señor, y eres bueno con tu pueblo. Padre, concede que esta palabra sea una palabra viva y eficaz en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tu palabra preciosa edifique, construya, añada, bendito Dios, bendición a las oraciones y a la fe, Señor, de tus siervos y de tus siervas. Bendice tu pueblo, bendice a nuestros hermanos y toma cada una de sus necesidades en tus manos, Señor. La necesidad que hay ahora en el corazón de tu pueblo, tómala en tus manos preciosas y trae la respuesta apropiada para cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios, y por tu plan precioso revelado en las Escrituras. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos. Les amamos grandemente y venía a mi mente la mujer enferma de flujo de sangre. Si tan solo tocara su manto, tenía puesta, si toco a Jesús voy a obtener la sanidad. Así que sigamos orando, Dios tiene la victoria para nuestras vidas. Les amamos grandemente, hermanos. Amén. Amén.